Bueno, quiero decirles a todos una muy buena tarde. Solo confírmenme que estamos bien en la transmisión, si ustedes tan amables. Buenas tardes, Lick. Se le ve y se le escucha bien. Tan amables, muchísimas gracias. Bien, estimadas amigas y amigos, quiero recordarles de que estamos analizando el juicio sumario. Voy a repetir muchas cosas que seguramente ya he dicho, pero lo importante aquí es que ustedes vayan fortaleciendo su conocimiento en relación a esto. Vean, los juicios, atendiendo a su función, se dividen en procesos de conocimiento, de ejecución y cautelares. Esto lo estoy tratando de repetir por algunas inquietudes que hubieron en la sección anterior. El juicio de conocimiento es un juicio que pretende declarar un derecho controvertido. Es decir, en el juicio de conocimiento no hay un derecho previamente establecido, sino se pretende declarar ese derecho. Y la ley a nosotros nos da, el Código Procesal Civil, 3 vías. La realidad es que son 4, porque el mismo código regulaba una cuarta que fue derogada. El juicio ordinario, que analizamos el semestre anterior, que es el prototipo de todos los juicios, es el juicio común, el de aplicación general, y pues ustedes ya conocen cuál es el trámite de ese juicio. Un juicio oral, que es una novedad en este código, no existía el código anterior, en el anterior, sino está en este. Y lo que busca es que el procedimiento se desarrolle concentrado a través de audiencias. Esto varía porque no es un proceso que se desarrolla en plazos y plazos largos, sino en audiencias, el mayor número de etapas. Perdón, y hablamos de él. Y un juicio sumario que aparece en casi todas las legislaciones, que viene siendo lo contrario del juicio ordinario. Me refiero, es un proceso idéntico, pero en relación a que sus trámites son más cortos. Por eso es el concepto de sumario o el nombre de sumario, porque es un juicio que consta de etapas más breves, entre comillas. Este juicio sumario, explicaba yo en la clase anterior, es un procedimiento que empieza a regularse a partir del artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y tiene la característica de la brevedad, de la celeridad. Trata de evitar plazos largos, procedimientos engorrosos, y se va a aplicar para ciertas cosas que el código señala. Yo les decía a ustedes que este procedimiento sumario, pues al igual que el ordinario, se desarrolla en plazos, pero plazos más cortos. Y que explicaba yo que el juicio ordinario en el papel se desarrolla en 69 días y este juicio se desarrolla en 32, es decir, casi un poquito menos de la mitad del juicio ordinario. ¿Qué expliqué del juicio sumario? Pues es un juicio que empieza con una demanda que debe ser escrita cumpliendo con todos los requisitos del artículo 61, 107, 6, 62, 69, 79, y presentada la demanda con su contenido de forma, los requisitos que la ley establece, el juez al darle trámite debe de emplazar al demandado, es decir, llamar al demandado para que tome una actitud frente a la demanda. Y le da 3 días para tomar dicha actitud. Pero previamente a esa actitud, dentro de los primeros 2 días de ese emplazamiento, el demandado puede interponer las excepciones previas. Excepciones que son las mismas que se regulan en el juicio ordinario. Indispendencia, falta de capacidad legal, falta de personería, cojos a juzgada, transacción, prescripción, para recordarles algunas de ellas, cuyo trámite es un trámite incidental en la resolución. En cuanto a sus actitudes del demandado en el juicio sumario, pues puede tomar una actitud pasiva, no llegar, rebelde, que significa una contestación tácita negativa de la demanda. O puede comparecer contestando la demanda en sentido negativo en forma expresa. Conjuntamente con esta negación de la demanda en forma expresa, el demandado puede interponer excepciones perentorias, que son las defensas que atacan la pretensión del actor y la hacen perecer. O puede, inclusive también puede reconvenir. O puede irse a aceptar las pretensiones a través del allanamiento, lo cual le permitiría al juez dictar sentencia de una vez. Pero nos vamos a interesar a que no es que dicte sentencia de una vez, sino nos interesa más que haya una contradicción. Y se da con la rebeldía o con la contestación negativa de la demanda. Cuando existe contradicción, ya sea porque es rebelde o porque contesta la demanda en sentido negativo, de forma expresa, el juez debe abrir a prueba el proceso por 15 días.
son distintos a los 30 días del juicio ordinario. He explicado que ese periodo no se puede ampliar, tampoco puede ser un periodo extraordinario, según mi criterio muy personal. Y concluido el periodo de prueba, pues habrá que señalar la vista en 10 días. Allá en el juicio ordinario son 15, aquí son 10. Y ahí habrá que dictar sentencia en 5 días. Allá en el juicio ordinario son 15, aquí serán 5. La prueba en general, tanto el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento, pues ustedes ya conocen cómo se hace en un juicio ordinario, pues es de la misma manera. Es en la misma forma en que se va a pedir y la misma forma en que se va a diligenciar, cumpliendo con los plazos de notificación y de citación que se regulan en el juicio ordinario. Ya en ese orden de ideas, quiero adelantar que hoy vamos a hablar ya en forma especial de los procedimientos o los asuntos muy particulares que se tramitan en esta vía de juicio sumario. Voy a aclarar que una cosa es bien importante, por ejemplo, los asuntos de arrendamiento y desocupación. Si me preguntan cómo se tramitan, acabo de mencionarlo. 3 días de emplazamiento, 15 días de prueba, 10 para la vista, 5 para la sentencia. Y si me preguntan cómo se tramita la entrega de bienes muebles que no sean dinero, pues les repetiría 3 días de emplazamiento, 15 días de prueba, 10 para la vista y 5 para la sentencia, y así sucesivamente. Lo que quiero explicar es que aquí no vamos a encontrar una variación en cuanto al procedimiento. Sí vamos a explicar algunas cosas muy particulares de cada juicio para que ustedes los vayan entendiendo de mejor manera, pero aquí hay una diferencia porque en el juicio oral sí encontramos por lo menos un par de procesos que pese a que hay un procedimiento general, no se aplica ese procedimiento general. Verbigracia, el juicio de visión de la cosa común, el juicio de ínfima cuantía. Pero aquí no, en este juicio sumario, todos los juicios sumarios, cuando ustedes sepan que es un juicio sumario, emplazan por 3 días, primero 2 para plantear excepciones, abren a prueba por 15 días, 10 para la vista y 5 para la sentencia. Entonces, es para que ustedes tengan un conocimiento muy general. Lo que voy a tratar de abordar el día de hoy es cosas muy particulares que quiero que entiendan ustedes y que les va a servir, por supuesto, a la hora de su ejercicio profesional. Vamos a iniciar, por supuesto, en el mismo orden en que están regulados en el artículo 229, empezando por los temas de arrendamiento y desocupación. Aquí es bien importante porque cuando ustedes leen el artículo 229, van a encontrar que dice así todos los asuntos relativos a arrendamiento y desocupación, pero cuando ya se van a lo particular dentro de la normativa, van a encontrar que dice arrendamiento y desahucio. Entonces aquí es importante aclarar qué es desocupación y qué es desahucio. La realidad es de que son la misma cosa en relación a que el bien se desocupa o queda a disposición del arrendante, pero cuando se desocupa es porque lo hace en forma voluntaria el arrendatario. Y cuando hay un desahucio es porque se hace en forma forzosa. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces es en forma voluntaria, no es forma forzosa. Como van a entender en este juicio, puede ser de las dos maneras. Dicho sea de paso, lo primero que hace el juez, como voy a explicar en unos minutos, es darle un plazo para que desocupe voluntariamente. Pero si transcurrió ese plazo, no desocupa voluntariamente, entonces ordena el desahucio a través del lanzamiento. Entonces, para que no nos confunda, desahucio y desocupación viene siendo lo mismo, solo que en uno existe un poder coercitivo para hacerlo, en el caso del desahucio, tratar de sacar a alguien por la fuerza. También voy a tratar de explicar un poco este tema del contrato de arrendamiento haciendo un símil con, siempre lo he hecho porque me sirve para explicarlo en otros procesos que vamos a ver en juicio sumario. El programa y la serie de televisión mexicana del Chavo del Ocho, que ustedes seguramente vieron en alguna oportunidad. Un programa del cual yo soy muy fanático, por cierto. Todo la serie del Chavo del Ocho se desarrolla en una vecindad. Es un lugar de apartamentos donde hay varios inquilinos. Y, por supuesto, hay un propietario, en este caso representado por el señor Barriga, que normalmente cuando aparece es porque va a ir a cobrar la renta. Acá no hay ni más ni menos que un típico contrato de arrendamiento, por el cual que una persona, en este caso el señor Barriga, le ha transferido a alguien, a don Ramón, a doña Florinda, a la Bruja del 71, un inmueble, un apartamento, para su uso. ¿A cambio de qué? De una renta, a cambio de un precio. Eso es típicamente un contrato de arrendamiento. Puede ser que exista el contrato escrito, puede ser que haya sido verbal. Lo más seguro es que fue verbal.
lo más seguro es que don Ramón no pagó un contrato porque lo hubiera tenido que pagar él para establecer un contrato de arrendamiento. El señor Barriga tampoco lo hizo. Seguramente les digo, mire, ahí está, págueme tanto de la renta, y don Ramón se ubicó en el inmueble y los demás inquilinos hicieron lo mismo. Eso es un típico contrato de arrendamiento. No solo bienes inmuebles están en arrendamiento. También podemos arrendar bienes muebles, arrendar un vehículo, arrendar un tractor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo planteo arrendamiento y desocupación, son dos cosas muy distintas. El arrendamiento puede ser de un bien mueble y debe ser un bien inmueble, claro, pero la desocupación sí va a ser lógicamente de un bien inmueble. Aquí entonces es bien importante resaltar que el código dice que todos los asuntos que devengan del contrato del arrendamiento se van a tramitar en juicio sumario, salvo disposición en contra de la ley. Esto implica que si el inquilino está inconforme con algo que tuvo que haber cumplido el arrendante, va a plantear un juicio sumario y viceversa. O sea, lo que tiene que explicar es que el contrato de arrendamiento es una relación entre dos personas, pero si algo se da en el proceso y es motivo de un conflicto, la vía a aplicar es el juicio sumario. Si, por ejemplo, don Ramón no paga la renta, los 14 meses de renta que él deuda, el señor Barriga tendrá que plantear una demanda en juicio sumario. Si, por ejemplo, don Ramón desocupa el inmueble, pero se lleva el inodoro y se lleva las puertas, entonces, para poder cobrar ese inodoro, esas puertas, habrá que plantear un juicio sumario. Si don Ramón, en virtud del contrato de arrendamiento, dejó de pagar la luz y debe varios meses de luz, pues será un juicio sumario. Entonces, todo lo que devenga de un contrato de arrendamiento, verbal o escrito, lo vamos a hacer a través del juicio sumario, salvo que haya una disposición que diga lo contrario. En este juicio sumario y en el mismo Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice quiénes son los sujetos activos de este proceso. No solo los sujetos activos, sino sujetos pasivos. Me estoy refiriendo a los actores o a los demandados. En relación a los actores o sujetos activos de la acción procesal sumaria de arrendamiento o desocupación, dice que son los sujetos activos el propietario. O sea, el propietario siempre va a estar legitimado a promover un juicio de desocupación, un juicio proveniente de un arrendamiento, el propietario. Y por supuesto, si no es el propietario, también tendrá legitimación aquel que dio un inmueble con la obligación de que se le restituya. Estoy pensando en un administrador, en un albacea, estoy pensando no en propietario, sino en un administrador que da un bien con la obligación de que se le devuelva. Pero también puede ser aquellos que tengan algún derecho sobre el bien por cualquier otro título, no forzosamente ser propietario. Y aquí aparece la figura de los derechos reales. Recuérdense que la propiedad es un derecho real de goce y disposición, pero también hay personas que tienen derecho sobre un bien por derechos reales de mero goce. Por ejemplo, el usufructuario, el usuario, el habitacionista. Entonces, no solo tiene legitimidad el propietario, no solo tiene legitimidad que lo da, sino también va a tener derecho, a demandar el usufructuario, el usuario o el habitacionista. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Hay gente. Bueno, déjenme ver. Sí, tiene razón. Estoy muy entretenido, pero como entran un poquito tarde, pero muchas gracias. Ok, entonces estamos nosotros analizando en este momento al sujeto activo de ese proceso de desocupación. Ahora, en cuanto al sujeto pasivo, o sea, la persona contra la que se dirige un juicio de desocupación, pues vamos a encontrar al simple tenedor, al intruso o al que recibió el inmueble sujeto a la obligación de restituirlo o devolverlo. ¿Quién es un tenedor? Es alguien que posee el bien, pues no lo posee de mala fe, sabe que no es el dueño, pero lo posee. Se me ocurre el guardián de una finca. El guardián que en alguna oportunidad como guardián le dieron su casa, sucede que ya no es guardián, pero él sigue viviendo ahí. Es un simple tenedor, pero él sabe que no es el dueño, pero tampoco es un intruso, porque el intruso, contrario al simple tenedor, ingresa muchas veces con violencia dentro de un lugar. Y por supuesto, el que recibió el inmueble sujeto a la obligación, pues aquí estamos hablando típicamente
específicamente de un arrendatario. Entonces, el simple tenedor de un bien puede ser sujeto a una desocupación, el intruso, por supuesto, también, y el arrendatario que está obligado a devolverlo, pues también. Estos son los sujetos pasivos de esta relación. Hay una cosa bien importante que también merece una explicación y, por supuesto, también en algunos casos nos ha dado algunas, se refiero a las personas que afecta el arrendamiento. En el caso de la vecindad, perdone que hable así como que estamos, pero como es un ejemplo que todos ustedes conocen, por eso hablo de esta serie cómica, en el caso de la vecindad del Chavo del Ocho, pues ustedes saben que ahí vive don Ramón, que es el inquilino, y vive su hija, que no es inquilina. O sea, no tiene la calidad de inquilino porque ella no fue en un contrato de arrendamiento, pero ahí vive. Podría vivir también la abuelita, que creo que llega la abuelita también. En el caso de doña Florinda, pues vive con su hijo Kiko. En el caso de la bruja del 71, pues no vive con nadie. Pero en todo caso y en la práctica, pues aparte del arrendatario, pues están la familia del arrendatario, los amigos del arrendatario, los yernos del arrendatario. Podrían vivir 20 personas en un inmueble alquilado por una sola. Entonces la pregunta aquí del millón es, si yo voy a plantear la desocupación de ese inmueble, pues tendría que notificarle a los 20 para no violar su derecho de defensa, no violar el debido proceso, para que ellos se den por enterados. Sin embargo, el Código Procesal es muy claro en decir que el inquilino es el representante de todas las personas mencionadas. O sea, el inquilino representa a cualquier persona que esté, incluyendo sus arrendatarios, cualquier ocupante por cualquier título, porque es pariente, porque está colado, porque fue invitado, porque ahí vive como huésped, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que demandar al inquilino, al arrendatario, a la persona que nosotros le dimos el inmueble, y a la hora él se convierte en el representante de todos. Por eso es que en la práctica, y esto es algo que les voy a dar, y no es parte del programa, pero les puede servir en su oportunidad, en la práctica, muchos abogados o notarios, cuando hay que hacer un contrato de arrendamiento para un cliente de nosotros que va a dar en arrendamiento un inmueble, le aconsejamos que el contrato no lo haga directamente con el que va a ser el inquilino, sino lo haga con un conocido. Ese conocido va a ser el arrendatario y ese conocido va a subarrendar a A, B o C o D, que será el que al final pagará la renta. ¿Por qué hacemos esto? Porque se van a dar cuenta en unos pasajes más adelante de estos que nosotros podríamos obtener la desocupación antes de llegar hasta la sentencia. Si nosotros le probamos al juez ciertos requisitos y el juez emplaza al demandado y el demandado en los 3 días que tiene para contestar la demanda no se opone, no plantea excepciones, no contesta la demanda, entonces el juez puede ordenar su desocupación. Si nosotros demandamos a alguien conocido, para que no se vaya a oponer, nosotros podríamos obtener una orden de desocupación en una forma muy inmediata y no tener que esperar y diferir esto hasta que se dicte la sentencia. ¿Por qué? Porque esta norma que aparece en la pizarra es la que nos está diciendo a nosotros que hay un representante legal que se llama inquilino o arrendatario. Este representa a cualquiera que esté dentro del inmueble. Aquí hay una disposición que yo siempre he creído que está de más, pero hay que explicarla. Miren, aquí esta disposición dice, el código, cuando ustedes lo estén leyendo, dice que en este proceso el actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades del que está sujeto del demandado. Es decir, voy a poder pedir yo el embargo de bienes del inquilino o del arrendatario, porque él me va a deber rentas y con eso voy a garantizar el pago de las rentas a futuro. Pero la disposición a mi criterio está de más porque la medida de embargo cautelar que aparece en el código, en el libro quinto, se aplica a cualquier proceso. No es necesario que a mí me lo diga una norma porque la ley me permite a mí hacerlo basado en esas normas generales que están en el libro quinto. Sin embargo, es importante resaltarlo que ustedes no tengan un juicio de desocupación y pueden pedir el embargo del salario, de una casa, de las cuentas bancarias del inquilino, porque ustedes quieren garantizar que a la hora que él ya desocupe, las rentas que haya dejado de pagar se le pueda satisfacer con los bienes que ustedes hayan podido embargar. Es parte de la idea, pero les reitero, no es necesario que esté la norma, sin embargo aparece, porque igual yo tendría ese derecho a hacerlo en un juicio ordinario, en un juicio oral y en cualquier juicio sumario de los que vamos a explicar el día de hoy, no forzosamente el del arrendamiento. Aquí hay una disposición importante que nos da la pauta a nosotros de por qué la recomendación de que los contratos de arrendamiento mejor estén por escrito.
Vamos a ver, un contrato de arrendamiento en el caso de don Ramón y don señor Barriga seguramente es verbal. Y vamos a pensar que don Ramón hizo un contrato verbal con don señor Barriga porque no quisieron pagar un contrato escrito. En el caso de doña Florinda, pues ahí sí se hizo un contrato escrito. ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? Pues de entrada, la demanda es idéntica, la demanda hay que plantearla igual, pero ¿qué sucede si yo en mi demanda llevo el documento escrito que firmó doña Florinda en una escritura o en un documento privado con legalización de firmas donde aparece que el señor Barriga le dio el contrato a doña Florinda por tantos meses, por tal renta, y lo acompañamos a la demanda? Ahí existe una forma de probar la relación jurídica que nosotros estamos afirmando. Nosotros en nuestra demanda explicamos que hicimos un contrato de arrendamiento, que dimos arrendamiento de un inmueble, que pedimos renta tanto, que el plazo era tanto, que esas eran las condiciones del arrendamiento, y sucede que le estamos acompañando al juez en el documento donde aparece todo eso. Entonces estamos probándole al juez con un documento que existe esa relación entre doña Florinda y el señor Barriga. No podemos hacer lo mismo con don Ramón porque ahí no existió, no se hizo. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda? Si es que estamos suponiendo demandemos a los dos, a don Ramón y a doña Florinda. En la demanda con doña Florinda podemos hacer ese apercibimiento que aparece en la pizarra. Es decir, como probamos la relación jurídica, podemos apercibirla de que si ella en 3 días no se opone a la acción, o sea, en los 3 días del emplazamiento no contesta la demanda, no interpone excepciones y al contrario es declarada rebelde, entonces el juez inmediatamente al declararla rebelde va a ordenar la desocupación y le va a fijar un plazo para que desocupe voluntariamente. En el caso de Ramón, como no teníamos documentos, no se le puede hacer ese apercibimiento. Y don Ramón conteste o no conteste o sea rebelde, no le podemos pedir su desocupación. Mira lo importante de tener documentos que demuestren la relación jurídica, porque con eso se puede hacer el apercibimiento para poder ordenar la desocupación al momento de decretar la rebeldía y no tener que esperar y diferirla hasta el momento en que se dicte la sentencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a doña Florinda no conteste la demanda en los 3 días y se le declara rebelde? El juez le va a fijar un plazo para que desocupe. La ley dice cuáles son los plazos. Dice que si es una casa, como en el caso de ella, que es un apartamento o una casa de habitación, le va a fijar 15 días. Pero si es un establecimiento mercantil, por ejemplo, o una industrial, van a ser 30 días. Y si se trata de una finca, por supuesto, una finca rústica, le va a dar 40 días. O sea, lo que el legislador dijo, no es lo mismo desocupar una casita, desocupar una finca. Entonces, para darles el tiempo, serán 15 días para esta, pero 40 para aquellas. Entonces, las personas tienen esos 15 días, o esos 30, o esos 40, depende del local que se vaya a desocupar, para hacerlo voluntariamente, para que agarren sus cositas tranquilamente, las suban en un camión y se retiren. Ustedes en el programa del Chavo del 8 han visto que el señor Barriga, pues no plantea ninguna demanda desocupación, él llega de una vez con personas a sacar a don Ramón, porque le debe 14 meses de renta. Esos capítulos de esos momentos me van a servir a mí para explicar cuando hablemos un poco de los interdictos, cómo funcionan los interdictos, porque eso es un típico ejemplo de una acción que podía plantear don Ramón, porque lo están sacando sin haberlo sido citado, oído y vencido en un juicio, sino llegaron a la fuerza. Pero eso es un tema de acciones interdictales. Entonces, a doña Florinda le van a dar un plazo de 15 días o de 30 o de 40 porque no contestó la demanda y tenía el apercibimiento. A don Ramón le van a fijar estos mismos plazos, pero hasta que en sentencia probemos nosotros las cuestiones. Y será en la sentencia que le van a fijar también este plazo de 15 días por ser su casa, o si hubiera sido un local, perdón, un establecimiento mercantil, 30 o una finca, 40 días. Entonces, cuando doña Florinda no cumple o cuando Ramón después de la sentencia no cumple, entonces aquí ya venimos al desahucio. Esto ya es un acto forzoso. Ya no es ahora no se acostumbra, por lo menos no lo he visto yo. Ustedes posiblemente sí. Tal vez yo no le he puesto atención. Su servidor fue ejecutor de un tribunal, o sea, yo fui notificador de un tribunal. Y como notificador de un tribunal, me correspondió tener que hacer esos lanzamientos. ¿En qué consiste el lanzamiento? Ya transcurrieron los 15 días y como la persona no desocupó voluntariamente, entonces el juez ordena a que un empleado del tribunal, acompañado de la policía, vaya al lugar y saque a el inquilino y a cualquier otro ocupante del lugar. Y hay que llegar al inmueble,
abrir las puertas, romper candados y contratar, por supuesto a costa del arrendante, contratar una mudanza a unos trabajadores que saquen las cosas del inmueble para dejárselo vacío y entregárselo a él. Eso es lo que funciona en el lanzamiento. Ustedes seguramente ya han visto en alguna oportunidad, en alguna colonia, a las personas que están sacándole sus cosas a la calle. Eso es típicamente un lanzamiento, pero es una orden emanada de un juez después de haber dado la oportunidad que lo hicieran voluntariamente. Yo tenía la costumbre, cuando era ejecutor, esto hago un paréntesis solo para contarles una anécdota, yo tenía la costumbre, cuando era ejecutor de un tribunal, era el notificador, pero me ordenaban hacer un lanzamiento que yo previamente iba, antes de que terminaran los 15 días en una casa, a decirle a la señora, miren, está corriendo 15 días y yo voy a venir tal día a sacarlos a ustedes. Porque a mí no me gustaba hacer eso, yo tenía la esperanza de que estas personas se fueran antes de que terminaran los 15 días y antes de que el juez ordenara el lanzamiento. Muchas veces resultó, otras veces no, otra vez tuvimos que llegar y con la fuerza pública sacar a la gente, un acto que por supuesto no es nada agradable. Tengo presente de una familia muy pobre que vivía en una colonia en la zona 5. Cuento que es una anécdota nada para que ustedes la sepan. Y cuando yo llegué estaba una señora y como 7 hijos, chiquitillos, empezando de los 9 años para abajo. Y a mí me dio muchísima tristeza. Le dije a la señora, mire señora, a partir de hoy, ustedes tienen 3 días para contestar la demanda y si usted no la contesta, le van a dar 15 días para desocupar. Entonces quiero que estén al tanto que no tiene que ir a hacer el lanzamiento. Lo interesante es que el señor era un albañil, llegaba constantemente al juzgado conmigo y me decía, licenciado, ¿cuántos días van? Yo le decía, mire, van 10. Licenciado, ¿cuántos van? Mire, ya van 12. Licenciado, mire, ¿cuándo van? Mire, van 15, pero aunque vayan 15, todavía la otra parte tiene que pedir el lanzamiento. O sea, aunque sean 15 días, al día 16 no voy a ir yo, porque la otra parte tiene que pedir el lanzamiento, el juez tiene que dar una resolución ordenando el lanzamiento, hay que librar un oficio a la policía tiene que razonar el oficio, ya llega el arrendante o los abogados con uno y lo llevan a uno con el oficio, se pasa a recoger a la policía y llega uno al inmueble. Entonces le dije, mire, todavía tiene tiempo, hasta que un día me recuerdo que llegó, mire, le dije, ya la orden ya se fue a la policía y mañana pasado la traigan, vamos a agarrar. Cuando llegamos hasta el último momento, por supuesto con complicidad conmigo, que yo no quería hacer el lanzamiento y sacarlo a la fuerza para que él al final se haya ido voluntariamente, pero él tomó la actitud, dice voluntariamente, y no hubo desahucio porque no se le lanzó del inmueble. Pero esto es importante porque así es como funciona. Entonces, después de un juicio sumario, lo normal es que después de la sentencia venga el plazo de desocupación y después venga el lanzamiento. Pero si existen documentos que prueban la relación jurídica y el demandado no se defiende, no comparece, es rebelde, entonces ahí mismo se va a fijar el plazo. Vea que es bien importante porque podemos lograr el lanzamiento de un inmueble sin necesidad de llegar hasta la sentencia, siempre y cuando podamos probar que existe la relación jurídica que hemos afirmado en la demanda y, segundo lugar, que el demandado no se defienda. O sea, ni interponga excepciones, ni conteste la demanda, porque si interpone excepciones y contesta la demanda, tendremos que diferir la orden de desocupación hasta el momento en que se dicte la sentencia. En este juicio, pues yo no tengo que decirles que aquí lo único que no cabe es la casación, porque es un juicio sumario de desocupación. Aquí la casación no es un recurso que procede, pero proceden todos los demás. Aquí pueden plantear aclaración, pueden plantear apelación, ampliación, revocatoria, nulidad, reposición, ¿verdad? Pero en el tema de la apelación se restringe solo a los autos que resuelvan excepciones previas a la sentencia. Y hay un elemento fundamental. Si ustedes ven en la pizarra, dice que la apelación se le va a otorgar al demandado apelante, al arrendatario apelante o inquilino apelante, que demuestre que está al día de pago de sus rentas. O sea, si don Ramón es procesado en un juicio sumario y hay una resolución auto de una excepción o la sentencia que no le favorece y quisiera apelar, quisiera interponer la apelación, tiene que adjuntar a la apelación el documento que acredite que ya pagó los 14 meses de renta o lo que deba. Si no lo presenta, entonces no le van a otorgar la apelación. Esta disposición ha sido discutida por muchos años como una disposición inconstitucional. De hecho, su servidor planteó una inconstitucionalidad en caso concreto, pues un caso no es general, sino un caso concreto, hace 25 años,
Y por supuesto la gané hace 25 años porque la Corte dijo que esta norma era inconstitucional, que no se podía tratar en forma diferente al arrendante y al arrendatario. Sin embargo, dentro de los últimos 20 años para acá, la Corte mantiene un criterio distinto. Para la Corte no hay violación al principio de igualdad con esto. Para la Corte esta disposición no es inconstitucional, porque si bien es cierto, se le impone algo más al arrendatario, se hace con el objeto de no perjudicar el derecho de propiedad del arrendante, porque a través de recursos frívolos yo podía estar mucho más tiempo metido en un inmueble sin pagar renta. Entonces, para que esos recursos no sean medio retardatorio, obligan a que se esté al día en el pago de las rentas. Esa es la intención. Hay una, no es una anécdota, sino muchos manejan esta idea, pues yo creo que ya no con ustedes, pero la gente de muchos años atrás, de mucha edad, dice, y así me lo preguntaba a mí como abogado, me decía, mire, licenciado, es cierto que como yo ya estuve 15 años de inquilino, tengo derecho a 15 meses gratis de renta. Eso no es cierto, eso no existe. Es decir, no porque usted alquiló un año, yo le tengo que regalar un mes, porque usted me alquiló un año, porque me alquiló 2, yo le regalo 2 meses. Y si fueron 10 años, yo le doy 10 meses. Eso no es cierto, eso no existe. Pero en la práctica es una realidad. ¿Por qué razón? Porque si usted vivió 15 años y yo le presento una demanda y usted se defiende, usted se opone, puede pasar 15 meses bien con el juicio sin pagar renta, pero metido en un juicio, discutiendo, peleando y por supuesto pagando los abogados y la asesoría que le corresponda. Entonces, esto también es bien importante, que para plantear recurso de apelación en un juicio de arrendamiento es necesario estar al día en el pago de las rentas. El segundo procedimiento que aparece para juicio sumario se denomina entrega de cosas que no sean dinero. La cosa es un bien mueble. Aquí es bien importante resaltar. Estoy hablando de una cosa bien mueble. ¿Qué es un bien mueble? Es aquel bien que se puede trasladar de un lugar a otro sin el menoscabo de su estructura. Una finca es un bien inmueble, si no lo puedo trasladar. Una bicicleta sí la puedo trasladar. Una casa o un edificio no lo puedo trasladar de un lugar a otro sin menoscabo. Una refrigeradora sí la puedo trasladar. El dinero se considera bien mueble. Entonces, el título, ¿por qué es entrega de cosa que no sea dinero? Porque excluye el dinero. Si fuera entrega de cosa, incluiría todo, incluiría el dinero. Pero el dinero tiene su trámite especial. Si yo quiero que a mí me paguen o me entreguen, me den 1,000 quetzales que yo presté, yo tengo una vía para plantear eso que se llama ínfima cuantía. Si yo tengo aquí en la capital, quiero que alguien me pague 40,000 quetzales que me debe, yo tengo un procedimiento aquí en la capital y que se llama juicio oral de menor cuantía. Y si la demanda fuera por 1,000,000 de quetzales, pues yo tengo un juicio ordinario para plantear y reclamar dinero. Ahora, lo que no tengo es un juicio para plantear y pedir que me entreguen una bicicleta, que me entreguen una motocicleta, que me entreguen una refrigeradora, que me entreguen un automóvil. Eso, pues lógicamente tiene dos mecanismos y lo voy a tratar de explicar a través de un ejemplo. Hay dos personas que quieren comprar un automóvil. Las dos personas están muy interesadas en comprar un automóvil rodado y hay una persona que trae automóviles rodados. De hecho, ya los tiene en el taller. Las dos personas son hermanos, llega con el señor que está ahí y le dice, mire, yo quiero ese carro. Sí, le dice, yo quiero el mismo, que está a la par. Los dos carritos son de la misma marca, el mismo modelo, hasta el mismo color. Estas dos personas son hermanas y deciden que van a comprar el automóvil. Cada uno su automóvil. El propietario les dice, mire, el automóvil cuesta 50,000 quetzales y 50,000 quetzales cada automóvil, ok, aquí está, 50,000 quetzales, 50,000 quetzales. El automóvil dentro de un mes se los voy a entregar porque sucede que vamos a hacerles una limpieza, le vamos a arreglar tanta cosa en un mes. Hoy estamos en 9 de agosto, a más tardar el 9 de septiembre les entrego el carro. Entonces los dos dicen, bueno, por seguridad hagamos un documento y efectivamente los dos hacen un mismo documento, idéntico. Por supuesto, uno a nombre de uno y el otro del otro, el vehículo, identificación, monto, la otra parte. Pero uno de los documentos lo legaliza un notario, el otro documento, para no gastar los 150 quetzales o los 100 quetzales de la legalización, no lo legaliza. Ustedes van a ver esto cuando hablemos de juicios ejecutivos. Y por eso era que mi introducción, cuando hablé de juicios de conocimiento y ejecución, era importante. El juicio de ejecución
El derecho ya está establecido, pero está establecido en un documento que nosotros le vamos a denominar título de ejecución. Por ejemplo, vi que habían dos documentos, y los documentos ¿qué tienen? ¿Contienen una obligación? Sí, ¿qué tienen obligación? Entregar un automóvil. ¿Cuándo tiene que entregar el automóvil? El 9 de septiembre. Los dos documentos, pero uno no es título de ejecución y el otro sí. Porque la ley enumera cuáles son títulos de ejecución y dice la ley, eso lo van a cuando hablamos de juicios de ejecución, con legalización de firmas. Pero no dice que un simple documento sin legalización de firmas no sea título ejecutivo. Entonces sucede que un hermano tiene título ejecutivo y la otro hermano no tiene título ejecutivo. Entonces, el elemento para seguir un juicio sumario, para pedir la entrega del automóvil, es para el que no tiene título, está bien juicio sumario, un juicio de conocimiento para que en sentencia declaren que efectivamente le debe un automóvil y le fijen un plazo para entregarlo. Pero el que tiene título de ejecución ya no utiliza un juicio de conocimiento, sino se va a ir directamente a plantear un juicio de ejecución. En este caso se llama ejecución especial de dar. De eso vamos a hablar cuando hablemos de las ejecuciones. Entonces, aquí hay dos elementos importantes en la entrega de un bien. Primero, que se deba una cosa. Mueble, no inmueble, mueble. Un automóvil, una refrigeradora, una enciclopedia, una sala, lo que sea. Un bien mueble, que no es dinero, porque el dinero también no se considera bien mueble, pero lo estamos excluyendo. Eso se debe, porque la ley dijera que se debe, no veo un caso ahorita, o en el testamento se ha establecido, el testamento establece, por ejemplo, que se le deja legados, y le dejo el legado de un Mercedes-Benz a mi hija, entonces ya se debe el Mercedes-Benz, porque el testamento dice que hay que entregarle un Mercedes-Benz a la legataria. O en un contrato, como el ejemplo que dije yo, en un documento privado de un contrato donde yo pagué 50,000 y me va a entregar un carro, es un contrato, o que haya una resolución administrativa, que haya existido alguien dentro del ámbito administrativo que hubiera ordenado la entrega de algo que tampoco vengo como ejemplo, o una declaración unilateral de voluntad, que son típicos las empresas de recompensa o los sorteos o las rifas. En las rifas, ¿qué hay? Una persona que ofrece un automóvil a cambio de que compre un número y ahí sale el premiado. Y entonces sucede que ustedes son los ganadores del automóvil marca Datsun 2023 que se ganaron a comprar 50 quetzales de un número en un lugar. Y ustedes con ese número van a la institución y le dicen, no, nosotros queremos entregar. Ahí hay una obligación, una declaración unilateral de voluntad. Las ofertas de recompensa, las ofertas al público son declaraciones unilaterales de voluntad. Entonces, el primer elemento es que exista un documento donde esté la obligación de entregar la cosa, pero que no sea título ejecutivo, es el segundo elemento. Si sumario de entrega de bien que no, de bien mueble que no sea dinero. Pero esto se tramita igual que el juicio que hemos explicado. Se presenta la demanda, se emplaza por 3 días, tiene 2 días para excepciones, tiene 15 días de prueba, 10 para la vista y 5 para la sentencia. Así funciona este juicio de entrega de bien mueble que no sea dinero. El tercer supuesto que aparece ahí de los asuntos que se tramitan en juicio sumario son la rescisión de los contratos. Yo solamente quisiera que alguien de ustedes me pudiera decir qué entiende por rescisión. Por favor. Rescisión de un contrato. ¿Dar por terminado, licenciado? ¿Dar por terminado? Bueno, no es exactamente eso, pero dejar sin de cierta efecto, forma sí va licenciado. encaminado a eso. Bueno, dejar sin efecto. Rescindir es dejar sin efecto. Más es concreto. Porque dar por terminado un contrato es que el contrato haya concluido, porque pasó el tiempo, el plazo o la condición. Por ejemplo, yo hago un contrato de arrendamiento por un año, en un año se da por terminado, ¿verdad? O yo hago un contrato con la condición de que cuando se muera fulano termina, se murió el fulano y ahí se da por terminado. La rescisión no. La rescisión no es lo mismo que una resolución o la nulidad o la nulidad de un contrato. Por ejemplo, un contrato nulo es aquel que se realiza sin cumplir con las formalidades legales. Yo hago, por ejemplo, un contrato, se me ocurre, lo voy a hacer más fácil, un testamento, pero no le pongo la hora del inicio del testamento, ni de finalización, ni le pongo testigos los testigos del testamento, instrumentales del testamento. Ese testamento es nulo,
no nace la deuda jurídica porque no cumple los requisitos que la ley exige. Un matrimonio anulable, dicen que el matrimonio es un contrato, aquí lo tenemos como una institución, pero la legislación dice que es un contrato, pero voy a poner para ejemplificar la anulabilidad del matrimonio, porque un contrato es anulable, porque de entrada es válido, y si no se alega su nulidad, va a seguir siendo válido, pero puede uno alegar la nulidad, por ejemplo, por un juicio en el consentimiento, que a mí me habían llevado a firmar el acta de matrimonio con una pistola en la cabeza. O sea, yo no me quería casar, pero llevaba la pistola del suegro en la cabeza y con eso fui a firmar. Ahí hay coacción. Y si hay coacción, o hay violencia, o hay error, o hay dolo, yo puedo plantear después la anulabilidad de ese contrato. Lo ejemplifiqué con matrimonio, pues estoy hablando de cualquier contrato. Yo hice un contrato de compraventa porque quien llegó me dijo, yo quiero su carro, y me dice, yo se lo voy a vender, pero me lo da en 25,000, no, yo lo doy 50, y me puso la pistola firme en 25. Lógicamente hay un vicio en el consentimiento que de probarlo yo va a declarar nulo ese contrato, pero no me refiero a eso. Me refiero, la rescisión es un acto por el cual nosotros, ya sea de común acuerdo o por una decisión de juez, dejamos sin efecto un contrato pendiente de cumplimiento. Es decir, dejar sin efecto. Pero ¿para qué hago yo esto? ¿Con qué intención hago esto? ¿Cuál es el efecto de una rescisión? ¿Para qué sirve una rescisión? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Es decir, vamos a pensar en algo. Yo voy a comprarles a ustedes un carro, yo doy 50,000 quetzales, ustedes a mí no me han entregado el carro porque estaba pendiente de cumplimiento. Yo ya les di los 50, pero ustedes no me han entregado el carro y yo lo voy a rescindir. ¿Para qué? ¿Cuál es el efecto de que se declare la rescisión del contrato? A ver quién me puede responder. Para que se regrese en su estado anterior. Muchas gracias. Para que las cosas vuelvan al estado original. Exactamente, para que las cosas vuelvan al estado original. Entonces, si yo les di 50,000 quetzales, ustedes no me han entregado el carro, yo pido la rescisión, ustedes me devuelven mis 50,000 quetzales y se termina el problema. O sea, las cosas vuelven al estado anterior. Normalmente los contratos ya terminados o ya cumplidos también se pueden rescindir y la ley da 1 año para hacerlo. Yo les compro a ustedes un carro de 50,000, ustedes me dan el carro, yo comienzo a usar el carro y sucede que en el camino no me gustó y regreso con ustedes y le digo, mire, el carro no me gusta. Y ustedes me dicen, pues mire, licenciado, la verdad es que se lo di barato, pues rescindamos el contrato, yo les devuelvo el carro, ustedes me devuelven el dinero, se rescinde un contrato por consenso, por acuerdo. Pero la rescisión de contratos en la vía judicial tiene otra connotación. Yo no puedo plantear la rescisión de un contrato que ya está cumplido. O sea, yo no puedo ir, el mismo ejemplo, agarrar el carro, irme a dar una vuelta, no me gustó, y venir a decirles a ustedes me dicen, pues yo no, ya no lo voy a rescindir, y yo plantear un juicio de desocupación, perdón, un juicio sumario de rescisión. ¿Por qué? Porque el contrato fue cumplido, y el requisito sine qua non para que yo ejerza la acción en un sumario de rescisión es que el contrato no se haya cumplido. Pero ojo, que no se haya cumplido por una parte, y sí se haya cumplido por la otra, porque regreso al mismo ejemplo. Si yo a ustedes les ofrezco comprar un carro en 50,000, ustedes me ofrecen venderlo, pero yo no les doy los 50,000, ni ustedes me dan el carro, o sea, no hemos cumplido ninguno de los dos. ¿Qué efecto tendría la rescisión si las cosas vuelven al estado, aunque igual están? No ha cambiado nada. Yo tengo mi dinero, ustedes tienen su carro, yo no voy a pedir que me entregue algo que no he dado, ni ustedes que entreguen algo que no he dado. Entonces, la rescisión no se da cuando las partes, ninguna ha cumplido, ni se da cuando ya las dos partes cumplieron, sino la rescisión judicial se va a dar cuando una parte ya cumplió, pero la otra está pendiente de cumplimiento. Entonces, yo sí di los 50,000, ustedes no me dieron el carro, o viceversa, ustedes me dieron el carro y yo no les he dado los 50,000. Entonces, ustedes pueden promover la rescisión del contrato. ¿Para qué? Para que yo, me mandan a mí, yo les devuelva el carro, o si yo fuera el acreedor, ustedes me devuelvan el dinero. Entonces, ese es el efecto de una rescisión, que las cosas vuelvan al estado anterior. Pero reitero, de un contrato a un pendiente de celebración, porque esto está establecido en el artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil, y dice más o menos así, por eso que hay que entenderlo de esa forma, dice que se tramitarán las demandas de rescisión que el acreedor haya cumplido por su parte. O sea, que el acreedor haya cumplido por su parte es que él es el acreedor porque ya cumplió. ¿Y en contra de quién? De un deudor que no ha cumplido. Porque si yo ya cumplí, pero la otra también ya me cumplió, entonces yo no soy acreedor de nada, yo soy acreedor de alguien que me debe.
no acreedor de alguien que no me debe. Entonces, el elemento aquí para que ustedes vean bien es que el contrato que vamos a rescindir, la parte actora ya cumplió con su parte y la parte demandada no ha cumplido. Entonces, la parte actora pretende que le devuelva lo que hizo porque quiere que las cosas vuelvan al estado anterior. Y aquí se da una característica bien importante también que creo que tengan presentes. Es uno de los poquísimos procesos que nos dan dos caminos. O sea, yo ya les dije en alguna oportunidad que cuando yo voy a plantear una demanda no es que tire una moneda y digo se cae cara a los en juicio ordinario y se cae escudo en juicio sumario. No. Yo no puedo tirar la moneda. Yo sigo la vía que la ley me dice. La ley me dice, tiene que ser por vía sumaria, me voy por vía sumaria. Y si es vía ordinaria, es vía ordinaria. Y si es oral, me voy por vía oral. Pero acá, en la disposición dice que este juicio de rescisión de contratos también lo puede uno promover en vía ordinaria. O sea, tengo para escoger. Cuando a mí me toque plantear un juicio de rescisión, yo sí puedo decir, me voy a ir por un juicio ordinario porque es más largo y yo necesito tener más tiempo de prueba, etcétera, etcétera. O simplemente agarro el camino más corto porque yo quiero que esto se decida lo más pronto posible y me voy por juicio sumario. Este contrato se puede plantear por cualquiera de las dos vías. Es válido vía ordinaria y es válido vía sumaria. Tengan presente, la rescisión de contrato o se puede tramitar por la vía ordinaria o se puede tramitar por la vía sumaria. Cualquiera de los dos supuestos es suficiente. Esto es una norma sustantiva que nos dice que los contratos se pueden rescindir y la acción puede pedirse durante un año contado de la fecha de celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Tengo un poquito de reserva yo en esto, pero normalmente los contratos son de cumplimiento inmediato. Entonces, cuando yo hice una compra-venta y di el dinero, pero ustedes no me han dado el vehículo, yo tengo un año para pedir la rescisión de este contrato. Así dice la ley. Yo tengo algunas de mis reservas, creo que podríamos explorar un poquito más y creo que esto no es motivo de una caducidad, pero la ley lo está manejando de esa manera y es importante que ustedes pues lo sepan. Un cuarto supuesto que se tramita en juicio sumario es lo que se denomina responsabilidad. Aquí el título lo voy a corregir al terminar mi clase. Esto es responsabilidad civil. Aquí es responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, no responsabilidad de funcionarios civil. Pero ¿por qué? ¿Qué es responsabilidad civil? ¿En qué vamos a entender nosotros por la responsabilidad civil? En palabras cortas, sencillas, es el pago de daños y perjuicios. ¿Qué es la responsabilidad civil? Pues es una obligación que tenemos todos nosotros de responder por los daños que hemos causado a otra, ya sea con intención o sin intención. Hoy no tengo, bueno, tengo mis hijos, pero ya no son pequeños, pero yo daba este ejemplo teniendo a mi hijo pequeño. Mi hijo pequeño agarra una piedra, se la tira a la casa del vecino y le quiebra el windshield al carro del vecino. La responsabilidad civil, claro, la hizo él, mi hijo menor de edad, pero la ley dice que los daños ocasionados por los menores son responsables de los padres. Entonces yo soy el responsable del pagar los daños de ese vidrio. La responsabilidad civil es mía. Yo tengo responsabilidad civil de pagar los daños de ese vidrio. Aquí, pues fue una cuestión de mala suerte, ¿verdad? Hay un caso que les contaba la otra sección, yo recuerdo hace muchísimos años, que un amigo me llamó que estaba en un lugar ahí en la Sexta Avenida de la zona 10 por el centro médico. Había una clínica de rehabilitación, era una clínica que tenía un gran parqueo y cuando yo llegué al lugar pues me encontré que el automóvil de él, que en ese tiempo era un automóvil de reciente estreno, era un automóvil último modelo, estaba debajo de un tronco gigante de un árbol. Gracias a Dios, me contó él se salió a hacer su terapia que tenía que hacer y iba con su esposa y su hijo y gracias a Dios, pues los tres salieron a la clínica y estaba lloviendo y el árbol se vino dentro de la clínica, en el parqueo y destruyó el automóvil, lo destruyó por completo. Si ustedes se van al Código Civil y leen y buscan, van a encontrar que la caída de árboles que causen daño, pues son responsabilidad del dueño del inmueble donde están. Entonces sucede que el dueño del inmueble tiene que pagar los daños ocasionados en ese vehículo por la caída del árbol. Eso es responsabilidad civil, que comprende daños, que son
pues esas cuestiones que recaen en la estructura o los perjuicios, que son las ganancias lícitas que uno deja de percibir por eso. Mi amigo, ¿cuáles eran los daños? Pues su vehículo completo destruido, esos son los daños. Los perjuicios, lo que dejó de percibir por usar el vehículo, el alquiler de otro carro, esos son los perjuicios. Entonces, esto es responsabilidad civil. Cuando yo voy a promover un juicio de responsabilidad civil contra alguien porque me chocaron mi carro y quiero que el juez los condene a pagar los daños y perjuicios, que no sé cuánto es sin de valor determinado, juicio ordinario. O sea, el trámite normal de un juicio de responsabilidad civil es un juicio ordinario, cuando no tiene un monto determinado, cuando es indeterminado o cuando el monto es de mayor cuantía. Es un juicio ordinario. Yo podría tener un juicio de responsabilidad civil de ínfima cuantía si, por ejemplo, el monto que yo quiero que me reparen es la carreta de hot dog que costaba 1,000 quetzales y yo quiero que en 1,000 quetzales se le condene al demandado, un juicio de ínfima cuantía o un juicio de menor cuantía si fuera un monto mayor, tal y como ya lo expliqué con ustedes. Entonces, esa es la vía normal de un juicio de responsabilidad. Ahora, acá yo no hablo de la responsabilidad civil de cualquier persona. Estoy hablando de la responsabilidad civil de un empleado o de un funcionario de la administración pública. Estoy hablando de alguien que en el ejercicio de su función como funcionario o como empleado ha ocasionado daños. Entonces, el ejemplo que en alguna oportunidad creo que me adelanté con ustedes hace unos días, creo, no recuerdo, lo voy a repetir, se da en aquel médico. Bueno, los médicos tienen muchas funciones. Los médicos trabajan en hospitales privados y trabajan en hospitales públicos. Aquí voy a poner el ejemplo de un traumatólogo. Es un traumatólogo de los muy buenos que, además de que opera en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde tiene un subcontrato, también opera en el Herrera y Grande, en el Centro Médico, en el Pilar, porque es un buen médico. Entonces, cuando hay un problema de huesos, de traumas, pues ahí está el traumatólogo y lo mandan a llamar y él opera. Este médico hace una operación el mismo día, pues a distintas horas, uno en el centro médico y otro en el IX. Y sucede de que como iba tan congestionado de tantos problemas y de tanto, sucede que se equivoca en la operación. Al del centro médico había que operar la pierna derecha y lo operó a la izquierda. Y al del IX era a la izquierda y lo operó a la derecha. Y lógicamente ocasionó daños. En este caso son daños físicos, pero compensables en dinero. Y por consiguiente van a venir demandas, sendas demandas de los pacientes, el que estaba en el IX y el que estaba en el Herrera y Arandi, a demandar al médico por su responsabilidad civil. Pero vieran el interesante, el del IX, el paciente del IX va a utilizar el mecanismo del juicio sumario y el del hospital Herrera y Arandi tendrá que utilizar el mecanismo del juicio, la vía del juicio ordinario. O sea que el juicio sumario se lo otorgan para que el funcionario sea juzgado de una forma, el funcionario o empleado público sea juzgado de una forma más rápida, con más brevedad. Por eso la idea es así como el ser agravante, ser funcionario, le permite a alguien a demandarlo por la vía más corta y no dice por la vía más larga. Entonces, este es el mecanismo para demandar a un funcionario o a un empleado que ocasiona responsabilidad civil proveniente de su cargo, que eso también es importante. Porque si este médico del IX y este médico del Herrera, que es el mismo, sale en su carro y choca, ese accidente no tiene nada que ver con su actividad como empleado del IX. La operación sí, porque la operación lo hizo como empleado del IX atendiendo a un paciente del IX, pero que haya tenido su accidente aquí afuera no tiene nada que ver con esa actividad. Entonces, el daño o el perjuicio que el funcionario o empleado ha causado, lo hizo en virtud del ejercicio de su cargo como empleado o funcionario público. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Fíjense que me toca hablar ahora de los interdictos. Este es un tema que no implica hablar 10 minutos, porque suceden interdictos que ustedes voy a explicarlo en la sesión siguiente, se refieren a temas de posesión temporal, voy a explicar en qué consisten, no es uno solo. Los interdictos se clasifican o son 5 clases de interdictos. Vamos a hablar de un interdicto de amparo, posesión o de tenencia, voy a hablar de un interdicto de apego o deslinde, un interdicto de despojo, que comprende el despojo judicial, un interdicto de obra nueva y un interdicto de obra peligrosa. Todos se tramitan en juicio sumario. Todo lo que yo expliqué hoy
Y lo que voy a explicar el jueves es un juicio sumario que se plantea tal y como ustedes ya saben. Demanda, 3 días de emplazamiento, 2 para excepciones, 15 para prueba, 10 para la vista, 5 para sentencia. Igual, pero con sus cosas muy particulares. Y de los interdictos le voy a poner un poquito más de atención al tema y pues ya no faltando mucho tiempo para llegar a las 5 de la tarde, preferiría dejarlo acá y darles a ustedes la oportunidad de hacer algunas preguntas si lo tienen en relación a lo que ya hemos platicado. Así que les dejo en uso de los micrófonos a ustedes para que quiera preguntar. Samuel, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Al Buenas momento tardes. de plantear una demanda y para poder aplicar el apercibimiento, si hubo un contrato de arrendamiento con el plazo de 2 años, por ejemplo, al momento de terminar el plazo y no hacer otro contrato, se puede preguntar del anterior. Transcurrieron los 2 años y no se renovó, dice usted. Así es. No, sí, exactamente. Lo que pasa es que cuando existen esos los contratos, normalmente cuando usted tiene un contrato de 2 años y ese contrato no lo vuelve a realizar, automáticamente se prorroga el mismo contrato. O sea, el contrato base es el primero, aunque ya lleve 10 años, pero ese es el contrato que le sirve, que ha sido prorrogado, porque usted no hizo otro, pero ese es la base. No es que no exista en el segundo contrato, sí existe contrato, pero por esa omisión se prorrogan automáticamente, Samuel. Ya, gracias. Y Ajá. en el caso que si el inquilino es un centro comercial y esto no nos deja, la administración, digamos, del centro comercial no deja pasar al inquilino porque tiene un proceso de desahucio, digamos, pero todavía no se ha ejecutado. Eso es, sí, lo podría hacer el centro comercial. Mi criterio es que no. Mi criterio es que no. Pero ahí el mecanismo que utiliza el centro comercial es evitar que usted entre, que usted ingrese, y no le va a quedar otra más que desocupar. No es que el centro comercial le va a sacar las cosas, eso sería una ilegalidad del centro comercial, de sacarle las cosas a la fuerza si no le han planteado una demanda de desocupación, pero ellos utilizan el mecanismo de que las áreas anteriores son como propiedad privada y usted ya no puede llegar a su local comercial, entonces ese es el mecanismo que ellos utilizan para forzarlo que usted desocupe voluntariamente y termine y negocie con ellos, pero hay una ilegalidad. De hecho, cuando hablemos el jueves de los interdictos, voy a explicar qué podría hacer el inquilino en ese caso, que es algo similar a lo que, por ejemplo, regresando al tema de la vecindad, hace el señor Barriga cuando lanza a don Ramón o lo amenaza de lanzarlo, pero sin un juicio previo. Si no llega el señor Barriga y dice, usted no me ha pagado, mañana lo vengo a sacar. Esa es una amenaza. O cuando existe un programa donde lo saca y le saca todas sus cosas ahí al patio de la vecindad. Usted va a ver, con los juicios de interdictos, qué acción podría tomar, en este caso, el inquilino o el poseedor de eso para evitar estas cuestiones. Pero eso es ya una acción que debería plantear el inquilino en contra del centro comercial, Samuel, a mi criterio. Y al final de todo, del desahucio, digamos, o el lanzamiento, ¿qué pasa con la deuda? ¿Sigue todavía? Usted tiene que seguir el juicio. Usted tiene que seguir el juicio. La pregunta que usted me hace me sirve mucho porque yo les contaba a los de la sección anterior que algo sí me preguntaron. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el apercibimiento se le percibe de que se desocupe porque hay documentos, la parte no comparece, no contesta la demanda en sentido negativo y como no la contesta en sentido negativo, se ordena el lanzamiento y lo lanzan. Yo les contaba a ellos que en la avenida Petapa había unas bodegas en la misma situación, plantearon la demanda, el inquilino le fijaron un plazo y se desocupó y se fue. El juicio se quedó estancado, se quedó parado, ya no lo siguieron porque el dueño había logrado la desocupación, pero le debían muchas rentas. Como al año y medio, más o menos año y medio, vino el inquilino y planteó la caducidad a distancia y declararon con lugar la caducidad de distancia y dieron por terminado el juicio y él perdió todas las rentas. El juicio hay que continuarlo. Usted ya sacó al inquilino y ese era tal vez uno principal objetivo, pero si hay rentas, debe de continuar con el proceso hasta que se dicte la sentencia que haga la condena, Samuel. Solamente eso, gracias, licenciado. Gracias. Luisa Fernanda, por favor. Buenas, Lick. Me surge la duda si, por ejemplo, en el lanzamiento, antes, como dijo que quedaban 15 días, ¿no? ¿Estos 15 días son igual que, por ejemplo, solo días hábiles o si cuentan todos los días? Cuando está señalado por días son solo hábiles, Luisa Fernanda. Son días hábiles por días, solo días hábiles. Ok. Bueno, entonces al final terminaría teniendo tal vez un par de más. Claro. Si hay...
Gracias, Lick. Sí, pues es decir, va a ir contando y en lugar de tener 2 semanas, tendría 3 semanas para desocupar, eso sí es cierto. Días hábiles, porque la ley de lo judicial dice que cuando el código habla de días y se hablan de días hábiles. Owen, por favor. Ya me respondió mi duda, licenciado. Justamente esa era de los plazos de la desocupación. Va muy bien, José Alfonso. No, el secuestro es una cosa muy distinta, José Alfonso. El secuestro es desapoderar un bien de manos de un deudor. El secuestro se da cuando usted me debe un carro y le pido al juez que se lo desapodere y el juez conjuntamente con la policía llega a quitarle el vehículo y entregárselo a usted. Es un bien mueble, un vehículo. En el lanzamiento es lanzarlo de un bien inmueble, desocupar el bien inmueble y entregarle el bien inmueble al propietario o al que dio el bien con la obligación de devolvérselo al actor, pues, ¿verdad? Entonces, no hay no hay ninguna similitud, realmente es una gran diferencia. El secuestro es una medida que procede cuando usted debe un bien mueble, se le quita el bien mueble y se le entrega a un depositario. En el bien inmueble se ordena el lanzamiento, se desocupa el bien y se le entrega al propietario o al actor. Es que esta no es una medida cautelar, como yo he explicado las medidas, esto es una consecuencia del proceso en sí. Es decir, no es una medida cautelar que se utilice en ningún lado más que aquí, porque no es medida cautelar, ni es una providencia cautelar, sino es una parte fundamental del proceso de desocupación. Para obtener la entrega del bien, hay que ordenar a la fuerza, sacarla de ahí, pero no viene con del propio proceso. Por eso nunca lo he mencionado como una medida cautelar. Podría tener una confusión, por ejemplo, cuando era de pensión provisional o hablamos de un secuestro, pero en el juicio de desocupación, la consecuencia de que usted no desocupe voluntariamente es que ordenen el desahucio forzosamente. Diana, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Disculpe, con respecto al juicio sumario que nos había indicado, la deducción de responsabilidad civil sería directamente contra civiles y serían 2 y otra sería contra funcionarios y empleados públicos. No sé si serían dos en el mismo. La responsabilidad civil, vamos a ver. Responsabilidad civil tenemos todos, ¿verdad? Digamos, todos. Exacto. Usted, yo. Si usted ahorita que sale de donde está de su casa, sucede que le da una patada a usted a una piedra y la piedra quiebra el vecino, el vidrio del vecino, usted tiene una responsabilidad civil que consiste en pagar los daños de ese vidrio. Esa es su responsabilidad civil. O sea, la responsabilidad civil es la obligación que cualquier persona tiene de tener que cubrir los daños o los perjuicios que se ocasionan por negligencia en forma dolosa con intención. Eso es responsabilidad civil. Cualquier responsabilidad civil por cualquier cosa debería ser normalmente en un juicio ordinario. Pero cuando eso no se denomina responsabilidad civil. El juicio ordinario, usted plantea un juicio ordinario para la condena en el pago de daños y perjuicios. O también lo podría denominar juicio ordinario de responsabilidad civil para el pago de daños y perjuicios. Eso no importa, es la forma. Pero cuando esos daños los ocasiona un empleado o un funcionario público, eso se tramita en la vía del juicio sumario y se denomina responsabilidad civil, aquí en caso de empleados o funcionarios públicos. O sea, el nombre está solo dado para ese juicio sumario de responsabilidad. En otro caso, usted vaya a cobrar daños por cualquier cosa, llámelo daños y perjuicios, cobro de daños, cobro de perjuicios o responsabilidad civil proveniente de tal cosa en contra de, no importa, eso es indistinto. Gracias por la aclaración. Y siguiendo la secuencia, licenciado, si yo como actora, en este caso, contra alguna responsabilidad en contra de un empleado público, en este caso sería contra una operación, contra un profesional, en este caso un médico, cirujano, etcétera, generalmente le dan a uno como que una hojita para evadir responsabilidades. Si en este caso fuera yo la interesada en promover el juicio sumario, tendría que iniciar el juicio y debatirlo y comprobarlo,
pero ¿en qué me perjudicaría esta responsabilidad que ellos muchas veces anticipan? Tengo conocimiento que hacen firmar ciertas operaciones en ciertas ocasiones, oportunidades de personas que convalecen, ¿verdad? Pues mire, Diana, eso es lo de la asesoría que le dan los abogados a los hospitales. La asesoría que le dan a los abogados de los hospitales, a los hospitales y a sus médicos esta es una operación delicada, usted firme que renuncian a cualquier. Y aquí hay una renuncia suya. Ahora, el derecho que usted tiene, pese a que firmó ese documento, de ejercer una acción y de probar cualquier cosa y votar ese compromiso que usted hizo, existe. Pero por supuesto ellos tendrán una defensa que también van a alegar a la hora del juicio. O sea, lo que quiero explicar es que esto es así como que yo le haga, se lo voy a poner de otra manera, ¿verdad? Que yo, pasa en lo laboral, cuando el trabajador llega y le firma al patrono por una insignificancia, un finiquito, aduciendo que le pagó todo, eso no limita que el trabajador vaya a un juzgado de trabajo y demuestre que no le pagó todo, pese a que aparece un finiquito ahí que dice que sí. El otro tendrá ese documento para defenderse, pero el derecho del trabajador de ir a demandar existe. Ahora, ¿quién tendrá la razón? Eso lo va a decidir el juez al final. Pero usted, pese a que firmó eso, podría ir a plantear una demanda de responsabilidad en contra del hospital, en contra del médico, en contra de que ustedes crean, y ellos tendrán el derecho de defenderse bajo cualquier argumento, incluyendo el documento que usted ya firmó. Gracias, Lic. Va usted, Diana. Bueno, el día martes, el día jueves, seguimos con los interdictos, por favor. Perdón, Owen, sí, por favor. Disculpe, licenciado, referente a lo que estaba diciendo la compañera, yo tuve la oportunidad una vez de leer el documento que te da el hospital al momento de que te va a realizar una operación, y yo recuerdo que había una hoja donde decía un montón de procedimientos y de que dejaba sin responsabilidad al hospital, pero justamente en una línea decía que este documento era válido porque estaba siendo firmado ante un notario, pero en dicho momento no había ni un notario para validar o dar validez del documento. No sé si esto puede servir para un proceso futuro, digamos, poder demandar y decir que era nulo el contrato porque no existía un notario al momento de estar firmándolo, y el documento decía que sí había un notario enfrente a uno, pero no había nadie. Mire, Owen, en la práctica usted se va a dar cuenta cuando usted va a ser notario y usted se va a dar cuenta que le va a pasar en muchísimos contratos que tiene que autorizar donde no va a estar usted. Por ejemplo, si usted lleva un contrato a un banco para que le firmen un crédito, su protocolo al banco, no crea que el gerente va a firmar delante suya. Usted deja el contrato ahí y en 5 días se lo vuelve firmado y usted como notario da fe que lo firmaron frente a usted, y no fue así. Eso pasa en los hospitales y en cualquier otro lugar va a encontrar un documento que está firmado y con una auténtica, y el notario no está ahí, el notario se lo llevan al día siguiente a su oficina y él lo legaliza. Usted lo único que puede alegar es que esa firma no fuera la suya, pero que el notario no firmó y que es nulo, pero su firma es la que está ahí. O sea, a lo que voy es que puede ser que no haya estado el notario, pero la pregunta es su firma o no es su firma? Si su firma es la que está ahí, aunque no ha habido notario, es su firma. Y si su firma no es esa, aunque hubiera habido notario, pues tampoco no la es. Entonces, es lo que uno tiene que discutir. Usted puede ir a entrar a la nulidad de ese contrato, no porque no hubo notario, sino más que todo porque la firma que está ahí no fue puesta por usted, aunque un notario lo hubiera legalizado. Entonces, puede ser, hay muchísimos caminos de lo que usted puede alegar a la hora que hay una demanda, incluyendo lo que usted me está diciendo, pero el hecho de que un documento que esté firmado por un notario, cuya firma sí es la suya y la del hospital, y que alguien diga que no, yo le voy a contar algo que es anecdótico también, pero que es interesante. Se lo voy a contar aprovechando que usted me dijo eso, y como les digo, le estoy dando algo gratis que no se incluye en el precio de las clases, pero les va a servir. Vino una clienta mía, bueno, no era mi clienta, pero alguien la recomendó conmigo y venía a Los Ángeles. Ella venía muy, muy preocupada. Me dijo que le habían falsificado la firma de una compraventa. Me explicó, me dijo, fíjese, licenciado, que yo compré un terreno, compré una casa en tal lugar con tal inmobiliaria. Ajá. Y fíjese, licenciado, que yo terminé de pagarla. Ajá. Y fíjese que ahora me aparece aquí el contrato de compraventa, pero la firma que está en el contrato no es la mía. ¿No? ¿Y de quién es? Pues no sé, no es mía, está firmada en una escritura pública por un notario, pero la firma que está ahí no es mía. Ahora mire, ¿qué le perjudica? Si al final la casa la pusieron a nombre suyo, hicieron una firma suya, pero les pusieron la casa a nombre suyo, ahora la casa es suya. Sí, pero la firma que está ahí no es mía, pero la casa sí es suya, la pusieron a su nombre, sí está mi nombre. Y entonces, lo que le hicieron fue un favor,
Lo que le hicieron fue, miren, no venga de Estados Unidos a firmar, aquí le va a firmar alguien. Y le firmaron, le falsificaron la firma, pero era a su favor. De verdad que qué tonta fui, licenciado, me dijo. ¿Sí? Entonces no hay por qué, pues está su nombre, si le hubiera quitado la casa, usted lo hubiera perdido y le hubiera ofrecido, hay que ir a pelear. Pero la casa, la empresa lo que hizo fue, llamaron a doña Esmeralda no estaba, dijeron que estaba en Estados Unidos, ellos querían ya que pasara su nombre y le dijeron a alguien, algo así como cuando son los, como que era funcionado como un mandato, pero aquí se llama gestor de negocios, un gestor de negocios. Pero aquí no le hicieron comparecer, entonces firmó a favor suyo alguien, el notario ni se percató de eso y autorizó, y usted automáticamente ya es dueña de la casa. Y me dice, ay, licenciado, qué bruta soy. Ay, licenciado, pero ¿qué entonces gasté por gusto? Pues la casa está a su nombre. Usted la compró, la pagó y él hicieron la escritura a su favor y ya está en nombre suyo. Ahora, ¿para qué voy a ir a pelear yo a un tribunal de que la firma no es suya para que le quiten la casa y se declare nulo un negocio donde usted le favorece? Para no cansarles, que luego que se me ocurrió fue llamar al notario, que había legalizado la escritura. La notario había sido una alumna mía y llegó la notario muy preocupada. Y le conté qué había pasado. Mire, licenciada, hay un problema, esta firma no es de ella, y acaba de venir de Los Ángeles. Y la pobre notaria, con todo el respeto de mis colegas, pues me hubiera dicho, yo hubiera dicho, pues mire, licenciado, lo que hicimos fue un favor. Lamentablemente yo no me di cuenta, pero si usted quiere, lo dejamos sin efecto, la rescindimos y que hagamos otro y que venga a firmar ella, pero no le encuentro. Eso me lo ha dicho ella. No, ella se asustó, ella se preocupó mucho. Y licenciado, ¿y cómo lo podemos arreglar? Me dijo. Pues mire, le dije, ¿por qué no le paga el boleto aéreo a la señora y su estadía que estuvo acá? Y eso hizo la notaria. O sea que la señora al final vino a pasear, le pagó su estadía, se regresó, pues seguramente yo cobré mis honorarios, de eso no me acuerdo, la pobre notaria asustada, pero al final no había nada porque todo era a favor. Entonces, lo mismo pasa con este contrato que no es nadie a favor, pero si la firma que está ahí y que usted puso en el contrato no la negoció un notario, frente a un notario, pero es la suya, no va a haber mucho que alegar, no vamos a poder alegar mucho porque es la suya. Contrario es que no fuera suya, aunque lo hubieran firmado 5 notarios. Así funcionan las cosas, Saúl. Muchas gracias, licenciado. Va. Tengan feliz tarde. Nos vemos el día jueves, entonces. Hasta pronto.